A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Noche de viernes, pero no cualquier noche de viernes. Estamos en la última hora de este 21 de junio, solsticio de invierno. Y en viernes, Inti Raymi. Desde anoche, durante toda la noche, la madrugada, allá los pueblos originarios, estoy hablando sobre todo de Jujuy, Quebrada de Humahuaca, allí donde está el trópico, la línea del trópico de Capricornio. Los pueblos originarios pasan la noche ahí, velan la noche, cuidando el fuego. Porque claro, solsticio de invierno es el día de menor luminosidad solar del año. Pero el sol triunfa y la luz triunfa, entonces a partir de mañana 1 minuto más de luz solar hasta el 21 de diciembre, solsticio de verano. Los pueblos originarios cuidan el fuego toda la noche. Al amanecer comienza el festejo y al mediodía se hace el almuerzo grupal. Todos los que están, llega el que llega, está invitado. Y ahora estamos en la última hora de este solsticio de invierno, hemisferio sur, año 2024. Así que no podíamos invitar a cualquier persona, teníamos que invitar a alguien con quien pudiéramos hablar de las simbologías profundas, de las artes mánticas, de estas energías que están más allá de lo que la ciencia académica puede explicarnos. Como escribió Shakespeare, hay más cosas en el cielo y en la tierra que aquellas que tú... Gracias, los mensajes que ya están empezando a llegar, agradecemos mucho. Hay más cosas en el cielo y la tierra que aquellas que tu mente puede crear, o pensar, o imaginar. Así que, muy buenas noches solsticiales, querida Fabiana D'Aversa. Gracias por venir. Qué alegría estar acá. Qué maravilla esta invitación. Dije, imposible refutarla. Gracias, Antonio. Gracias, equipo. Bueno, para los que puedan no conocer a Fabiana D'Aversa, lo voy a decir con toda objetividad y acepto el debate, es la más importante, la más conocedora en el mundo hispanoparlante de un tema mántico que son las runas. Después vamos a hablar de eso. Además, presentó con todo éxito en la última Feria del Libro Internacional de Buenos Aires su nuevo libro sobre runas que se llama... El Gran Libro de las Runas. El Gran Libro de las Runas. Una edición notable. Espectacular. Me hicieron un honor porque es un libro que empezó a ser escrito hace 32 años. Ajá. Y siguió porque fui sumándole a lo largo de estas décadas capítulos, puntos de vista diferentes, nuevos abordajes. Yo creo que el libro no se escribe. Tanto es así, me has traído, que es un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, me has traído el recuerdo de algo, uno de mis amigos en los tiempos juveniles míos y maestro en literatura, fue Eduardo Gudiño Kiefer. Claro. Y Gudiño, más de una vez yo lo iba a visitar, tomamos un café, le llevaba mis cosas para que leyera, criticara, siempre me ayudó.
Y entonces yo le preguntaba sobre lo que estaba escribiendo. Le digo, che, ¿cómo te fue anoche? Oh, dice, el personaje, dice, yo me senté a escribir tal cosa. No, pero el personaje escribió otra. Y entonces, la novela que estaba escribiendo resulta que él me iba contando de qué se trataba. Dice, no, yo me puse, estamos hablando de la época de la máquina de escribir, Sí. No había computadora. Dice, no, el personaje me escribió otra cosa, así que ahora va para otro lado. Lo que vos acabas de decir. Es maravilloso. El personaje no se escribe. Y suma que un libro que uno empezó a hacer a los 28 años, no podés negar quién fuiste. Así que eso, no es que... Eso me interesa. es un La temazo. autenticidad es un tema muy importante hoy A los en 28 día. años, primer pasaje de Saturno, uno define tantísimas cosas en la vida, como a los 56 y a los 84, como sabrás, los 3 posibles pasajes de Saturno. Y a los 28 años empiezo con esta saga de los confines, parodiando a nuestra querida autora, también de Suma de Letras, que escribió esa saga maravillosa y que lamentablemente murió, ¿no? Hace 3 años ya. Y yo decía, ¿qué es un joven de 28 años ante una obra que no sabe que va a rodar el mundo, que va a ser leída por varias generaciones, que va a atravesar el umbral que en muchas ocasiones uno, por distintas situaciones de la vida, no tiene la posibilidad de tener esa perdurabilidad, ¿no? Hay un libro de Stefan Zweig sobre la creación artística, muy recomendable, que él dice que es una obra que perdura. Bueno, la obra que perdura es aquella que nunca termina de decir todo. Entonces, que se va abriendo paso sola. Y creo que es desde ese lugar en el que me puse con toda humildad y decirle a esa niña de 28 años, bueno, ya sumaste 10 años más y 10 años más y 10 años más y ahora estoy abrazándola, cuidando esta nueva ópera que es como una suerte del encuentro de las 3 Nornas, ¿no? De las 3 mujeres que yo fui, la joven, la madura y ahora esta señora que cumple dentro de pocos días 60 años, que es algo del cual me enorgullezco mucho porque a mí no me habían dicho que era tan lindo, me habían dicho que era una desgracia por poco, es maravilloso. Ya con todo lo que hablaste me diste 3 temas para que vayamos desarrollando, pero vamos a desarrollar el primero para nuestros oyentes que no conocen qué es esto que acá estamos dando por sentado. No, lo vamos a aclarar. ¿Qué son las runas? ¿Qué es esto? Porque vos escribiste el gran libro de las runas, te dedicas al tema de las runas. Yo he dicho que sos en el mundo hispanoparlante la mejor expresión para conocer el tema. ¿Pero qué son las runas? Empecemos por el comienzo, es cierto. Las runas son un alfabeto, es un tipo de alfabeto, porque en verdad Tolkien clasificó 16 tipos de alfabetos rúnicos diferentes. Era un gran estudioso del tema. Hasta el siglo VIII, después de Cristo, las runas siguieron siendo un material de escritura, o sea, se escribía con ellas, pero a su vez, cada letra de ese alfabeto, que como tal tiene una numeración... Cada runa es una letra. Cada runa decir es eso? una letra y ocupa un lugar en un alfabeto. Y ese lugar está marcado por un número. No obstante, el mundo que abarca ese símbolo es un ideograma, porque una letra rúnica es un elemento, es un personaje de la mitología nórdica o céltica, es un signo, una emoción, una planta. Entonces, ese universo simbólico, cruzando información, forma historias. O sea, no es solamente un alfabeto como nosotros tenemos nuestro alfabeto, la A, la B, la C, según como la comunicación. Leo algo. Acá hay una transmisión simbólica. Hay una transmisión simbólica, era la época en la que los alfabetos eran considerados sagrados. Claro. Yo sigo creyendo que lo son. La escritura no era para todos. No era para todos y tenía
un componente ritual muy importante. No se escribía solamente para comunicar cosas, sino que también se escribía para conectar cosas. Ujú. Es un juego, se llamaba Juego de Runas, pero era un juego sagrado. Entonces la idea Casi un ritual, ¿cierto? es un ritual de desplegar las runas en un mandala. Era, bueno, conocer la historia secreta de Antonio, Ujú. la que ni siquiera vos sabés. En realidad esa es la importante, ¿no? La que está en el mundo del inconsciente, de lo desconocido, es esa. Y a través de una, voy a llamar, para que nos entendamos, vos corregime, una consulta a las runas, yo puedo obtener una información que mi conciencia no tiene. Ese es el único objetivo. Puede ayudarme a tomar una decisión. Sí, y ver tu vida desde un ángulo absolutamente diferente al que estás habituado a verla. Ese es el regalo de las runas, el mostrarte esa parte que vos no ves. Una radiografía de mi profundidad. Yo me acuerdo cuando era chica había un juego llamado Persona. No sé si acá en la Argentina existió, porque dado que soy de Brasil, hay cosas que son afines y otras no tanto. Que era un vidrio, una suerte de espejo veneciano, pero que podías ver del otro lado. Tenía una pátina y vos te ponías de un lado del vidrio y yo me ponía del otro. Y los rostros se fundían y formaba otra persona. Era un juego muy perturbador. Sí, claro. Una cosa extraña porque en más de una ocasión veías el rostro menos pensado, ¿no? Claro. El de un abuelo, cuando jugabas con hermanos, ¿no? El rostro Ya. decía, pero mira cómo se parece a tu tío, nananá. Y vos decís, bueno, cuando trabajo con runas muchas veces siento que esos rostros empiezan a aparecer y que nada tienen que ver ni con el tiempo ni con el espacio que estamos habitando, ¿no? Son canales que se abren y que a su vez deben contener la información correcta que la persona pueda absorber y después cerrarse. Es un ritual. Hacemos una breve pausa, seguimos dialogando con Fabiana D'Aversa. Tengo más preguntas para hacerle. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Continuamos en esta noche solsticial, solsticio de invierno, vamos hacia medianoche en punto. Les recuerdo que nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, escribiendo a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Y acá seguimos dialogando con Fabiana D'Aversa, estamos hablando sobre esta arte, podemos decir arte mántica de las runas, es una arte mántica. Yo le llamo oráculo, me parece que también está muy bien, pero arte mántica funciona perfectamente. Sí, claro, pero es un oráculo. Pero en el primer bloque hiciste algunos comentarios así al pasar, que yo los he tomado y los vamos a desarrollar. Dijiste otra cosa importantísima, hablaste de 3 etapas en la historia de una persona, 3 etapas, 3 momentos claves. Hablaste de los 28 años de edad cronológica, los 56 años y los 84. ¿Por qué no nos explicás qué es eso? ¿Por qué son esos momentos claves? ¿Qué es cada uno según a qué fecha esté acercándose? ¿Qué es lo que debiera hacer? Cuando uno nace, tiene una ubicación de Saturno en el cielo. Astrológicamente hablando. 28 años después, ese planeta vuelve a pasar por la misma angulación.
Y es un momento, ya sabemos que Saturno trae la conciencia del ser, la sabiduría. Pero no es la misma sabiduría a los 28 que a los 56, que a los 84. Son 3 pasajes importantísimos y los que los hemos podido atravesar, nos damos cuenta que el 28 es un momento bisagra en la vida de una persona. Justamente porque ese planeta marca un hito. Los senadores romanos, cuando pasaban los 56, eran más respetados, ni hablar cuando llegaban a los 84. Que acá me sirve para interrumpir sobre esto escrito, publicado, dado entrevistas. Buen ejemplo esto que está diciendo Fabiana D'Aversa de cuando llegaban, por ejemplo, los 84, los senadores romanos, por esa otra historia que nos han ido vendiendo de que en la antigüedad la gente a los 30 años estaba muerta. Eso no es cierto. Que no es cierto. Entonces, un trabajo que escribí, marco una cantidad de ejemplos. El que siempre me es más familiar, Helena, luego Santa Helena, madre del emperador Constantino. A los 76 años de edad, en el siglo IV, cruzó el mar Mediterráneo en los barcos que tenía Constantino en el siglo IV. Y se fue a Jerusalén. Exacto. Bueno, se fue a Jerusalén. ¿Y qué ida, ¿no? A Jerusalén. Contá. Claro, fue la que de alguna manera instituyó la idea de la cruz verídica. Ah, la Vera Cruz. La claro, Vera exacto. Cruz, porque dado que Jerusalén había sido tomada por varios invasores, ya en el siglo IV, imagínate las tantas veces que fue construida y destruida, Sí. para testificar acertadamente cuál era la cruz que ella buscaba, que era la cruz de Cristo, la cruz de la crucifixión, entre los escombros. Dice, bueno, la cruz de Cristo debe ser milagrosa, entonces vamos a colocar sobre... Porque aclaremos esto, encontraron, digámoslo así, las 3 cruces. Las 3. Y no se sabía cuáles 2 eran La la de de los los dos ladrones ladrones y y cuál la del Jesús. Maestro Jesús. Exacto. Y entonces, ¿qué se hizo? La idea brillante de esta mujer, dijo, al ser milagrosa, busquemos a 3 enfermos terminales, Claro. y el que se sienta vitalizado por la cruz verdadera va a sanar. Claro. Y así fue. Ahora, lo interesante es que mientras hacía todo esto en las afueras de Jerusalén, etcétera, Helena ya había cumplido 77 años, luego 78, luego se subió de vuelta al barco, volvió... Maravillosa no historia. solo longeva, sino no una longeva postrada, una longeva activa que conducía, que dirigía. Entonces, cuando yo planteo todo esto, la respuesta que me dan es, bueno, pero esos son los ejemplos. Claro, y bueno, los ejemplos que han quedado son los que tenemos que trabajar, no los que no han quedado. Ahora, obvio que venía una plaga, no había antibióticos, no había vacunas, bueno, sí, claro, morían millones de personas, pero no es que la gente no era longeva. No, no es cierto. También hay que aclararlo. Hecha esa aclaración, volvamos con los 28, los 56 y los 84. ¿Qué es esto? Claro, el 28 uno programa la vida, los 56 uno la estabiliza y a los 84 la ilumina, porque la vida está para ser iluminada, no para caer en una suerte de tiranía de la juventud en donde las personas pasadas los 80 años son puestas de lado. Bueno, vos tenés menos edad cronológica que yo, pero en mi niñez, una persona que superaba los 60 años, ya lo que se esperaba es que fuera a la plaza a darle de comer maíz a las palomas. Claro, tejer escarpines. Tejer escarpines, cuidar a los nietos, que es una buena manera que tienen los padres de que los abuelos cuiden a los nietos a título gratuito. Sí, pero no la concepción
que hoy sostenemos, por lo menos los dos que estamos hablando acá, de que vos podés seguir sumando años y mantener una proactividad permanente. Claro, eso requiere tener ambiciones, tener proyectos. Por eso yo hablo siempre de la edad cronológica, porque digo, hay una edad cronológica, que es la del almanaque, y una edad psíquica, espiritual. Hay viejos decrépitos de 30 años y jóvenes maravillosos de 95. Así es. Ahora, a los 28, a los 56, a los 84, alguien que nos está escuchando y dice, pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Qué pista tengo que encontrar en cada uno de esos momentos? Sobre todo 28, 54, que debemos tener más oyentes. Creo que es el momento en el que uno se para sobre sus dos pies y dice... Dije 54, 56. 56, sí. 28, 56 y 84. Aclarado. ¿Qué hice que me gustó? ¿Y qué hice que no me gustó? A los 28 años tenés tiempo para reparar todo, sí, toda tu vida. Te equivocaste, no sé, de carrera, te equivocaste de esposa. No implica que no lo puedas hacer a los 56 ni a los 84, pero tiene otro gradiente. Sí. Por eso le digo a los que escriben que empiecen jóvenes, que tiene muchísima ventaja cuando uno empieza joven, porque tenés tiempo a equivocarte, tenés tiempo a reparar el error, tenés tiempo a volver sobre tus pasos, cosa que a los 84 probablemente no lo tengamos. Pero es claro, se supone que a los 84 ya tenés que estar sólido, esclarecido hacia dónde voy, para qué voy. Y además, bueno, puedo sí utilizar nuevos elementos, aprender, estudiar, todo eso. Exacto. Pero tengo que tener claro hacia dónde mando el barco de mi vida. Aparte, el arquetipo saturnino es del viejo. ¿Cómo? Bueno, ahora que dijiste arquetipo, claro, pero también esto se asocia a lo que Jung llamó el arquetipo del anciano sabio. Es Saturno el anciano sabio. Entonces, el anciano sabio te está llamando para su plenitud, porque es el que rige las normas del universo. Su severidad es necesaria, su disciplina es necesaria. Rara vez a los 28 años sos disciplinado, a los 56 ya sí. Sí, claro. Porque Saturno te ha mostrado una y otra vez que cuando te desviaste tenés que volver al camino o salir del camino que no es el que es para vos. Y ahí entra también el tema de las runas. Adelante. Porque tenemos un Fate y un Destiny. El Fate es el destino que ya está marcado, que es nacimiento y muerte. Y todo lo del medio es libre albedrío. Es cómo querés vivir tu vida. Con la filosofía que tienen hasta el día de hoy los nórdicos, que uno viene a ser feliz. Ajá. Uno no viene a padecer. Hay padecimientos, sí. Sí, claro. Pero uno viene a desarrollar la máxima potencia de felicidad que se pueda. Sí, pero también aclarando, ya que justamente decías, uno viene a ser feliz. Hay padecimiento, claro, pero también tengo que ser capaz de analizar cuánto de ese padecimiento me lo generé yo mismo. Absolutamente cierto, Antonio, es así. Si no, siempre es tirar al otro, la responsabilidad del otro, el país, la sociedad, la política, sí, y ahí el marido, va, ¿no? la esposa, los hijos, nadie me comprende. Hay una conspiración del universo contra mí. Lo lamento, no sos tan importante. No hay una conspiración del universo contra vos. Sos vos que no estás haciendo lo que vos debieras hacer, entre otras cosas, porque no te estás dando tiempo para tu autoindagación. ¿Coincidirás conmigo, Fabiana? Coincido plenamente. Es el momento a los 28 de corregir el timón y darle a la potencia de vida que te otorga la juventud, la primera juventud. Yo estoy fascinado, es la palabra, con cómo está fluyendo este programa, porque estoy siendo de conductor y a su vez de oyente. Estoy aprendiendo cosas y me estás dando respuestas que yo
que voy rumbo a mis primeros 72 años cronológicos, ya en julio, me he estado preguntando, mis analistas, los filósofos con los que traté, mis propias preguntas, nunca tuve la respuesta. Lo he seguido diciendo a los amigos en alguna reunión de café o de whisky. Hay un momento clave en mi vida, un momento clave que yo siempre lo he tenido en cuenta, digo, porque en ese momento yo fui por primera vez realmente yo, y entonces curiosamente ese fue el momento en que me llamaron para ser representante argentino del Congreso Mundial OVNI que se hizo en Bogotá, Colombia, y que el doctor Joseph Allen Hynek fue el presidente. Empezaron a publicarse mis trabajos en México, en España, etc. Hice mi primer viaje por toda Centroamérica, por la selva de Honduras. ¿Cuántos años tenía? Claro, esto es lo que yo siempre digo. Pero esto fue, además, es un momento difícil de mi vida para el mundo de los normales, porque coincidió con el momento en que desencarnó mi padre. O sea, no es que yo estaba alrededor con todas cosas favorables. Y yo hice todo esto, y siempre digo, pero ese fue el eje, que es entre los 27 y los 28 años. Es así, pero es así. Entonces siempre me preguntaba esto, y ahora estoy escuchando la respuesta. Y luego decir lo de los 56, que ha sido otro momento, por eso mientras te escuchaba sacaba cálculos mentalmente, digo, claro, los 56 fue que yo conocí a tal y cual persona, ahí dejé de vincularme con tales cosas, empecé esto otro, fue otra nueva reconstrucción de mi vida. Te digo que me estás dando la respuesta a esto que siempre me preguntaba, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué no lo hice 10 años antes? ¿Por qué no me di cuenta? Porque tiene que haber un momento favorable también planetario. También el cielo conduce. No es que el cielo conduzca todo, porque es ese mix del cual hablábamos, ¿no? El Fate y el Destiny. Son cosas que a mí me gusta pensarlas, como por ejemplo el colgado del tarot. Sí. ¿No? El 12, el arcano 12 del tarot. ¿Por qué está boca abajo y sonríe? Uh-huh. Forma un 4 con sus piernas. Cierto. Tiene 6 muescas en la madera del lado derecho, 6 muescas del lado izquierdo, porque él, con su autosacrificio, va más allá de la influencia de los planetas. Él está diciendo, yo me sacrifico por una causa y abomino todo tipo de influencia que no sea mi determinación. Y ahí acabas de utilizar otro término que en el lenguaje vulgar está totalmente mal interpretado. Se asocia sacrificio con sufrimiento. Expliquémosle a la gente que no conozca este dato que sacrificio viene del latín sacro officio. Entonces, cuando Fabiana D'Aversa utilizó el término sacrificio, está diciendo que esa persona está haciendo un oficio sagrado, sacro, algo que está más allá de los 5 sentidos, de la materia, algo que tiene que ver con lo trascendente. El sacrificio no tiene nada que ver con el sufrimiento ni con el malestar, etcétera, etcétera. Por eso sonríe. Por eso sonríe. Vamos a hacer otra pausa y seguimos dialogando acá con Fabiana D'Aversa sobre estos temas que realmente están en los confines del conocimiento en esta noche solsticial. How do you define normal? ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí continuamos dialogando con Fabiana D'Aversa, que ahora estaba hablando de unas cuestiones astrológicas y ella marcó muy bien, ojo que no estoy diciendo que los astros determinan totalmente, porque si con ese criterio nos quedamos sentados acá, la que tenga que pasar, va a pasar.
Pero también la astrología ha estado tan vapuleada que entonces para muchos, estos son pavadas. Les voy a aclarar una cosa. Uno de los grandes estudiosos en Europa del siglo XX de la astrología fue el que era el médico psiquiatra más prestigioso de toda Europa. El creador de una escuela psicológica, el más importante discípulo que tuvo Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis y de la psicología del inconsciente, me estoy refiriendo al doctor Carl Gustav Jung. Y hay un libro en castellano, que lo puede conseguir el que quiera, además ni siquiera es caro, que se llama La interpretación de la naturaleza y la psique, donde hay un par de capítulos dedicados a la astrología, que además que demuestran la capacidad de Jung para entender esto, cómo señalar esto que Fabiana está diciendo, estadísticamente, haciendo estadística. Miren, señores, es muy curioso que en general la gente que nace en tales fechas más bien se orienta a tales actividades y estas otras a tal otra. ¿Y por qué? ¿Por qué no es una mezcolanza? No hay una mezcolanza. En ese mismo libro habla de parapsicología y de otros temas generalmente mal vistos por lo académico. Esta aclaración para que se entienda la importancia de lo astrológico. ¿Por qué te metiste en la astrología? ¿Cómo ves el tema? Tenemos que ser abiertos. Para poder hablar de símbolos tenemos que conocer un vasto universo simbólico, porque si no estamos hablando de un nicho y creemos que tenemos la verdad y la razón. Sí. Y es algo que con mis alumnos todo el tiempo estoy diciendo, ábranse porque este estudio no tiene fin. Ajá. Es algo infinito. Y sería una lástima denostar a los amigos y colegas astrólogos cuando ellos fueron los que pudieron subsistir al medioevo, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, vas a la Ciudad del Vaticano y cuando estás por entrar a San Pedro tenés la gran fuente que está toda rodeada por los símbolos astrológicos. Exacto. O sea, estamos hablando, no sé, de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, cerca de Termini, en donde toda la línea de iluminación que está hecha por el mismísimo Michelangelo, esa basílica, está marcada por los signos astrológicos. O sea, hablamos de un idioma que fue medicina en su momento. Uh-huh. Así como la alquimia fue la raíz de la química, la astrología fue la raíz de la astronomía. Entonces es como decir que una planta subsista sin su raíz. Muy difícil sacar o poner en tabú los temas esotéricos, y más en un momento en el que la ciencia parece abarcarlo todo y tener todas las respuestas y toda la razón, cuando sabemos que no es así. Fíjate que en ese libro que mencioné recién de Carl Gustav Jung, como en un texto extraordinario, pero ahí sí hay que conseguirse la edición que viene con los dibujos, todo, también de Carl Gustav Jung, Psicología y Alquimia. Una belleza. Y Jung propone exactamente lo opuesto a lo que dijiste vos. Él dice, la alquimia es una reducción, la química es una reducción de la alquimia. Ah, mirá qué interesante. La alquimia era muchísimo más. La alquimia tenía que ver, como sí conoces, la alquimia tenía que ver con las materias físicas y con lo trascendente humano, lo espiritual. Estoy convirtiendo el plomo en oro en lo exterior, pero yo como alquimista estoy convirtiendo mis partes innobles en algo noble, trascendente, el desarrollo del espíritu, de la intuición, de lo parapsicológico, etc. Entonces él dice eso. Lo que yo encuentro, dice Jung, es que todos presentan, la historia de la ciencia habla de que, esto que vos señalaste, que la alquimia es la raíz, la base de la química. Y Jung dice, no, la química es nada más que un reduccionismo, donde se limita a los 5 sentidos, a usar el microscopio y la lupa. Pero la alquimia era muchísimo más que eso, era otra búsqueda, una búsqueda de lo trascendente.
Qué bonito. Muy bello. Hay que expandir. Esta era de Acuario es maravillosa para poder expandir conciencia y salir del encorsetamiento. Creo que a los 28 yo era bastante más sectaria. Escribía con determinación, como si la verdad fuera mía, y fui viendo en la medida que el tiempo pasaba cómo se iban ablandando esas fronteras, ¿no? También para poder abrazar la filosofía Vedanta, todo lo relacionado con el yoga, que a mí me apasiona. Yo soy practicante desde los 14 años y practico la rama de Iyengar. Explica para el que no conoce, ¿qué es esa rama? Es una rama de un hindú que se especializó, se trasladó a Estados Unidos, hizo una revolución porque su sistema era un sistema que posibilitaba que todos pudieran practicarlo y tenía que ver con la reparación de los tejidos basado en la columna vertebral y en la dinámica de los props. Los props eran objetos que estaban en la casa que eran utilizados para complementar asanas o posturas que las personas no podían llegar a hacerlo sin ayuda de esos elementos. Así que es un yoga bastante democrático, por así decir, no por eso menos intenso y muy alquímico, como decís, transforma a las personas porque te ayuda a resistir, te da esa flexibilidad que necesitas para también trasladarla a tu cerebro, ¿no? Porque no es solamente ser flexible como un acróbata, sino que la mente que también la mente esté flexible. También, ese es el tema. Y esto hay que practicarlo ¿cuántos? ¿Todos los días? ¿Qué es lo que se aconseja? Y mínimo una vez a la semana, pero... Lo que, no lo occidentalizado, lo que se aconseja en esa estructura de yoga. ¿Te habrá pasado cuando te torces el pie o algún movimiento mal y tenés que emplear algo como la inmovilidad? Vos vas viendo cómo el músculo se va retrayendo. Entonces, lo ideal es todos los días un poquito. Claro. Aunque sea media hora. Pero están los fanáticos que se dedican a eso, que hacen muchas clases en la semana, y estamos los que nos adaptamos porque la vida real también te impide un montón de cosas que no podés hacer por falta de tiempo. Pero la vida real es resultado de las decisiones que tomaste y de las que no tomaste. Por eso yo pretendo, cuando sea la tercera vuelta de Saturno, poder dedicarme a este tipo de cosas en donde finalmente... No, que a los 84 años todavía te faltan 14, mirá lo que estás posponiendo. No. Esto no le hagan caso a Fabiana. No, perdón, 24 me faltan, porque ahora cumplo 60. Claro, vos tenés 60, ¿qué estoy calculando mal? 24 bueno, años, no le hagan caso. Hay que proyectar. Sí, pero si no posponer. ¿Cómo va a posponer 24 años? De hecho, hago 3 clases semanales. Sí. Ahí está diciendo la verdad. Bien. Hacemos la última pausa del programa. Seguimos hasta medianoche en punto dialogando con Fabiana D'Aversa. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y les recuerdo mi WhatsApp para que nos manden preguntas, consultas, mensajes, ideas, sugerencias, todo bienvenido al 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Fabiana, no puedo no preguntarte, dentro con todos tus conocimientos y saberes,
¿Qué implica este día de hoy, que está concluyendo? Pero que en realidad conocemos que hoy es el día simbólico del solsticio de invierno, pero que son 72 horas. Así que este lapso, ¿qué implica para vos? En lo caserito es el momento de pasar las curas de mal de ojo, Ajá. las recetas de la abuela, todo aquello que necesite una bendición de los ancestros, es el momento adecuado para pasarlo. Y las oraciones también. Es un lindo hábito el pasar plegarias Ajá. en los solsticios, porque el solsticio tiene el poder de apertura para que el cielo y la tierra se conecten nuevamente. De hecho, siempre hay hebras de conexión, pero en este momento es como un cilindro que se está dando sobre nosotros en este preciso momento. Todos los pueblos lo han celebrado. El solsticio de invierno es el más importante porque es aquel que trae el retorno solar. Y el retorno solar es el retorno de la vida, el retorno de la verdad, es el salir del confinamiento. El triunfo de la luz sobre la oscuridad. El triunfo de la luz. Después tenemos un minuto más de luz solar todos los días, con lo que eso simboliza. Es muy importante. De hecho, esas fiestas se hacían, como bien decís, con 72 horas de margen. Uh-huh. Y los 24, pensar que es nuestra Navidad. Y acá en el hemisferio sur... Es nuestra Navidad. El 24 de... Bueno, como tenemos solsticio de invierno hoy, 21 de junio, pero el 24, terminan las 72 horas, no es cualquier día, es el día de San Juan el Bautista. Claro, pero pensá que la Navidad está marcada desde el hemisferio norte por esa claro, razón. Claro. O sea que debiéramos instituir en el hemisferio sur nuestras Navidades, porque no es cierto que Cristo nació el 24 de diciembre. No. Sino que Él es el emblema del retorno solar, que es lo que estamos celebrando hoy. Es más, si queremos utilizar los evangelios como documentación histórica, vos lees que dice que al momento del nacimiento del Maestro Jesús, esa noche los pastores tenían sus cabras, sus ovejas, pastando en la noche. Esto solo puede haber ocurrido en un clima de primavera. Yo que sí he estado en Jerusalén, en Belén, 24 de diciembre, 25 de diciembre, les digo que aún hoy hace un fresquete bárbaro. Tremendo. Vos también lo sabés. Entonces, de ninguna manera hubieran estado los pastores maltratando a sus animales con 2 grados bajo cero. No, ni hablar. La fecha, tal como está diciendo Fabiana, se toma porque tiene que ver justamente con el sol invicto. Exacto. Y eso es algo que debiéramos tomar en cuenta en esta nueva etapa de dilucidación, en donde, bueno, el Renacimiento significó de algún modo el volver al eje después de 1000 años de medioevo y de teocracia, por así decir, ¿no? Uh-huh. De un mundo absolutamente transformado por la idea de Dios. Yo creo que la era de Acuario, haciendo la analogía, es el momento para resignificar la espiritualidad. Claro. Y debiéramos tener nuestras Navidades sureñas. Creo que es una manera de hacer que nos vaya incluso mejor, porque seguimos con el traje de Papá Noel en diciembre, comiendo nueces, haciendo una gastronomía y una gastronomía invernal. Absolutamente. Cuando tenemos todo un universo simbólico por explorar que todavía no nos dimos cuenta lo importante que es estar acorde con nuestros signos.
esto que estás diciendo, y que yo entiendo que es importantísimo, puede a muchos sonarle como tontería. ¿Qué importancia tiene si seguimos con Papá Noel? ¿Qué importancia tiene si comemos lo que se hacía en Europa? Es que esto es, y vos estás yendo hacia esa línea, pero hay que decirlo así de concreto, esto es la pérdida de la propia cultura. Lo que Fabiana está señalando es, señores, construyamos nuestra propia cultura, la nuestra. Todo lo demás estuvo bien, nos sirvió, nos ayudó, no discutimos. Pero de acá en más, hagamos nuestra propia cultura. Con nuestros propios símbolos, o tomemos los símbolos ya trascendentes, arquetípicos, pero pongámosle la significación y la instrumentación propia. Eso ayuda mucho porque es coherente. Acá me reta un oyente muy bien porque hablé de Liliana Bodoc, de la saga Los Confines, y no la nombré, que en realidad es... Sí, muy bien retada estoy. Perfecto, pero seguí hablándonos de esto que estábamos señalando, de aprovechar esta era de Acuario para convertirnos en nuestra propia cultura, en ser nosotros mismos, y atrevernos a esta eso. Nueva religiosidad, hablar de nuestras nuevas marcas y nuestros nuevos objetivos, creo que eso ya es indiscutible, que los dogmas no son en este momento lo que nos está sirviendo para unirnos, no son los valores que nos están llevando a la paz en un mundo tan conflictuado. Uh-huh. Creo que es un tiempo de mucha creatividad entre las personas y dejarnos también de tantas rigideces, ¿no, Antonio? Elástico y plástico. Por favor. La vida en armonía es elástica y plástica. Y entender, porque otra frase que vengo escuchando mucho, escribí también algún artículo sobre eso, porque algún médico neurólogo escribió al respecto y yo hice el humorismo, digo, parece que no fue a las clases de psicología médica, porque él escribía, y en el caso de un médico neurólogo es más grave, decía, no hay que disolver el miedo, no hay que sacarse el miedo de encima, no. Y esto lo escucho muy seguido. No, porque el miedo paraliza. No, muchachos, lo que paraliza es el pánico. El miedo es un semáforo titilando en amarillo en una boca calle en una noche de tormenta, donde yo llego con el auto, veo que está el semáforo titilando, bajo la velocidad, miro para cruzar la avenida y cruzo. Entonces, no hay que tener miedo. Bueno, no hay que tener miedo, vaya al psiquiatra, porque usted no tiene ni elementos para defenderse. No, los miedos te cuidan. Claro, también. Ahí está. Miren qué bien dicho, los miedos te cuidan. Ahora, el pánico te paraliza. Y ya estamos en algo patológico, ahí sí. Pero por eso hice toda esta aclaración para decir, hay que atravesar los miedos de esa manera adecuada para poder abrirse a estos nuevos horizontes que esta etapa, esta era de Acuario, nos está abriendo y mostrando, porque como vos dijiste, están totalmente a la vista. Depende de cada uno de nosotros las decisiones que tome, pero están a la vista. Ahora, hasta tenemos posibilidades que en toda la historia de la humanidad no hubo. Esto que lo hablamos aquí con el doctor Alberto Cormillot, cómo se ha extendido la expectativa de vida en buenas condiciones. Estuvimos en las clases que dio el doctor Pacho O'Donnell y su libro Para vivir 100 años o más, la nueva vejez. Vos fíjate, por eso cuando hiciste el comentario de la ciencia y que la ciencia no nos da todas las respuestas, recordaba algo de unas clases que tomé en aquellos 20 y tantos años de edad cronológica con uno de los que era uno de los grandes historiadores de la ciencia, el ingeniero José Babini, unas clases que daba en la Sociedad Científica Argentina. Y él decía, la historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores de la ciencia.
corrección de los errores de la ciencia. No es que la ciencia es 100% dijo esto y es así. Tanto es así que nosotros en la universidad, eso habla de mi grupo etario, nos enseñaron que las neuronas no se reproducían y que entonces cuando morían, no quedaban más, entonces vos te envejecías. Todo eso ha sido tan corregido que hoy cualquier médico gerontólogo, psicólogo gerontólogo te dice, cualquier persona que haya llegado a los 60, 65 años de edad en un estado biopsicosocial adecuado, puede aprender un nuevo idioma, puede hacer una nueva carrera universitaria, practicar alguna cosa como descubrir el ajedrez, etc. Practicar un deporte que no ha hecho hasta el momento. Estamos hablando de quien ya pasó los 60, 65 para adelante. Sí, también pasa tomando en cuenta esta nueva realidad inclusiva, ¿no? Uh-huh. Con las personas discapacitadas. Uh-huh. Perdés una pierna y tenés las Olimpiadas de los discapacitados, que es canto a la vida. Si yo con las dos piernas no hago lo que hace este señor, esta señora. Y todo va de acuerdo con la amplitud mental que uno tenga. Sí. Y algo que hablábamos fuera de micrófono, antes de empezar el programa con Fabiana, y tener cuidado con quienes te vas rodeando. Por eso, esta parte, esto que voy a decir ahora, estoy de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Con muchas cosas no, pero con esto sí. La salud es biopsicosocial. Bio, lo biológico, psico, mi mente, y social, que tiene que ver con quienes me rodeo. Me puede enfermar un microbio, eso sería lo biológico, me puedo perturbar mentalmente porque pienso negativo, pero también lo que me rodea me puede sanar o me puede enfermar. Sí. Creo que en eso es una gran responsabilidad de nosotros que somos formadores de opinión y que somos escritores de tantas décadas, Antonio, el decir, no dejen de indagar, no dejen de expandir, no dejen de curiosear, no le tengan miedo a las discusiones, no le tengan miedo a defender una idea, no tengan miedo de exponer los puntos de vista siempre basados en la coherencia y en el respeto a la opinión del otro, ¿no? Pero también eso de, está todo bien, lindo, maravilloso, y no se discute porque no podés mostrar un dejo de animosidad contraria al que está enfrente, eso es absolutamente falso. Entonces, somos herméticos. ¿Qué somos los herméticos? Los que no estamos con el dogma y los que no estamos con la superficialidad. Entonces es muy difícil encontrar personas que comprendan cómo Fabiana puede sostener el trabajo oracular a lo largo de 32 años. Y porque me nutro de todo lo otro, claro, porque me interesa el arte, me interesa la naturaleza, me interesa la espiritualidad, y que son las tres cosas que dan de comer al hombre, porque a tu alma, si vos andás en patineta o andás en un Audi, a tu alma no le importa. Ahora, si no le das de comer naturaleza, no le das de comer arte, no le das de comer espiritualidad, tu hambre es tremenda. No quedas saciado. No, en absoluto. Exacto. Bueno, hemos llegado al fin del programa, Fabiana. Hemos concluido acá junto con el solsticio de invierno, pero han quedado tantos temas para tratar que ya te convoco para en algunos próximos programas. Cuando quieras, aquí estaré. Sí, así dialogamos de esta manera. Es un placer. Esperamos que la próxima vez el equipo de producción traiga un cafecito o algo, pero no importa, no vamos a criticar. Nosotros volvemos, bueno, ante todo, feliz, pleno, propicio solsticio de invierno, buen fin de semana. Volvemos viernes que viene a las 23 horas por esta misma radio. Luminoso abrazo para todos. Luminoso abrazo. Luminoso abrazo. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras.
Masonería en la Argentina, enigma secreto y política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el Dr. Antonio Las Heras.